Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Lo primero, agradeceros a todos. Hemos llegado a los 155 suscriptores, muchas gracias. A ver, no sé qué está pasando. Tengo un montón de visualizaciones y no suben tanto los suscriptores. Suscribiros, que es gratis, suscribiros. Claro, que si no, esto no avanza. A vosotros no os cuesta nada y a mí me beneficia mucho que os suscribáis para que yo pueda tener un poco de recompensa de todo el trabajo que estoy haciendo. Así que ya sabéis, suscribiros por favor, abajo. Suscribiros y le dais a la campanita. Y bueno, por lo demás, de nuevo gracias a todos los que ya estáis suscritos. Y nada, en el vídeo de hoy quería deciros, ¿qué hago? ¿Me quito el aviario? Es la pregunta, yo pienso que nos hacemos todos los criadores o todos los que hemos empezado alguna vez a criar, nos hacemos esa pregunta en algún momento, incluso en varios momentos de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Pues, a ver, yo ahora mismo en este momento, a ver si se calla, que está cantando. Bueno, en este momento he empezado la cría con problemas. Ya os comenté en el vídeo anterior, pues que algunos no criaban, otros no dejan de cantar y demás, ¿no? A ver, narices. Bueno, eso, algunos que no crían. Y otros pues que empiezan con problemas, enfermedades. Ahora os comentaré un poquito los problemas que estoy teniendo. Y hay otros que sí que crían. Así que ya sabéis, si tenéis problemas es normal, o sea, todos lo tenemos. Criadores incluso que son de campeonato, por así decirlo, tienen problemas muchas veces en su etapa de criador. Así que esto es un trabajo de paciencia. Hay que seguir, buscar soluciones. Y al final a lo mejor podemos tener un año malo, incluso 2 años malos, pero luego hay años buenos también. Entonces todo se agradece y de todo se aprende y la verdad es que es bonito. Es verdad que nos gustaría que siempre fuera bueno, pero las cosas son así. Así que bueno, vamos al vídeo. Bueno, pues aquí estamos en el aviario y os voy a comentar. Ya por fin estamos empezando la cría. Hay más parejas que me están criando. Tengo 4 en concreto que me están criando de 8. O sea que ya veis que no es un buen año, al menos de momento. Pero bueno, ya por lo menos se van viendo cosillas. Os voy a enseñar estas parejas. Bueno, pues aquí tengo a la pareja número 1 que me tiene puestos 3 huevos, ¿vale? Estos dos que veis aquí azulitos están pisados, ¿vale? Y el otro es de plástico. ¿Por qué? Porque se lo quité, le sustituí el huevo que tenía al tercero, que tenía aire dentro del huevo, con lo cual no tenía apoyo porque se invalida, ¿vale? Cuando ya coge aire el huevo pues pierde valor, o sea, ya el pollo no va a crecer dentro. Así que le puse uno de plástico para que ella vea que sigue teniendo 3 huevos. No es necesario, pero bueno, se lo dejé de todas maneras de momento. Y esta es una de las que tengo, ¿vale? Vale, esta es mi gran pájara, la madre de prácticamente todos los machos rojos que tengo en este aviario. Es muy buena madre, muy buena criadora y todos los años no falla, que siempre me saca pollos. Y aquí la tenemos que me acaba de poner la segunda puesta 4 huevos. ¿Vale? La primera nació un pollo y se murió, ¿vale? Pues no sé muy bien el motivo, la verdad es que a veces pasa. Tampoco me preocupó mucho porque era la primera puesta y bueno, en fin, que a veces la primera puesta pues no salen las cosas tan bien. Ahora ya tenemos 4 huevos y yo creo que estarán los 4 pisados porque como acabáis de ver ya la he intentado pisar, o sea, está constantemente pisándola. O sea, es probable que estén todos bien, ¿vale? Aquí tengo a esta otra pareja que también me ha puesto huevos. Me ha puesto, en su caso, 3 y los 3 están sin pisar, ¿vale? Esto, pues bueno, tampoco me extraña mucho, ¿vale? ¿Por qué puede ser esto? Pues lo más probable es que este macho no pisa bien, ¿vale? Van varios años que
que me saca los huevos claros, sin pisar. Es decir, es muy buen padre porque lo puedo utilizar de nodrizo. Ahora, por ejemplo, le puedo poner los huevos de la de arriba, se los cambio, se los pongo a ella para que ella empiece otra puesta nueva y estos me criarían a los pollos de la de arriba, ¿vale? Y este macho es buenísimo para hacer esto, o sea, es muy bueno. Así que probablemente haga algo así, no lo sé, lo tengo que pensar. Pero es una de las opciones que tengo con esta pareja. Porque digo, voy a darle otra oportunidad este año, pero veo que me vuelve a salir los huevos sin pisar. Solo me ha sacado de 2 años o 3, solo me ha sacado un huevo pisado. Así que es malo pisando, no sé por qué, pero no sé si es falta de celo o qué, pero bueno. Para que veáis que los que tenéis solo una pareja, es complicado con una sola pareja sacar pollos. A no ser que justo tengáis una pareja que los dos son buenos y demás. Así que no os frustréis, no es cosa de que a lo mejor no se críe bien y demás. Es que a veces que las parejas no salen buenas, ¿vale? Los ejemplares puede ser algún progenitor que sea malo, o que no pise bien, o que la hembra luego no críe bien, cosas de estas. Esto pasa. Por eso digo los problemas. Y, no, perdón, es esta de aquí. Esta es otra que ahora les he quitado el nido. Pero también me está poniendo huevos y demás, ¿vale? Lo que pasa es que no ha salido bien la puesta. Es lo mismo. Se ha muerto. O sea, han salido algunos sin pisar y otros pues no han llegado a nacer. Se ha muerto el pollo en el huevo, ¿vale? Estas cosas pasan. Y de verdad es que es muy frustrante. Y por eso digo la gran pregunta que de verdad que se me pasa por la cabeza a veces, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Dejo el aviario y yo qué sé, quito el canal? Porque es frustrante estar todos los días pim pam, para tú con tu esfuerzo para que luego no salgan las cosas, pero nos pasa a todos, ¿eh? Así que eso, yo voy a seguir obviamente, pero de verdad que puede ser frustrante a veces. Vale, pues estas son las 4 parejas que me están criando este año y ahora os voy a enseñar un poquito los problemas que estoy teniendo con las demás parejas, ¿vale? La verdad es que son diversos problemas, o sea, no es un problema general, sino que me estoy encontrando con varios problemas a la vez. Y bueno, os voy a enseñar para que lo veáis. Vale, esta pareja, por ejemplo, no sé qué narices le pasa al macho, o no sé si es el macho, yo creo que es el macho, ¿vale? Pero puede ser la hembra, que esto a veces hay que observarlos mucho tiempo para darse cuenta. ¿Veis lo que hace? Que se pone ahí en la esquina arriba, se pone allí y revisa a la pájara que tiene al lado. Lo acabo de cambiar de sitio esta mañana, ¿vale? Antes lo tenía aquí, he aprovechado que esta pareja las tenía sin nido para poder cambiarlos de jaula y los he bajado estos abajo y al otro lo he subido arriba. Porque está obsesionado con esta pájara, ese macho. Está constantemente o se pone por aquí intentando mirarla por debajo o por donde sea para mirar a esa canaria en lugar de la que tiene puesta, ¿vale? Esto a veces pasa, que hay canarios que se obsesionan con una pájara y no quieren a la que tienen puesta, la rechazan porque están pensando en la otra. Así que lo que he hecho es separarlo, dejarlo más lejos de la otra, a ver si le presta más atención a esta, porque no hay manera, ¿vale? Esto es uno de los problemas que a veces surgen. Solución, pues cambiar la pareja. Es decir, pues le quito a esta hembra y le pongo a la otra, a la que quiere. Pero claro, es que la que quiere es una canaria nevada y él siendo nevado, veis que este es nevado también, no le conviene estar juntos porque puedo tener luego problemas con los pollos por la muda, o sea, por la pluma y demás, como expliqué en algún vídeo. Si no, os lo pondré arriba para que lo veáis y entendáis mejor lo que quiero decir. Entonces no tengo otra solución, como mucho lo puedo cambiar con los vecinos de abajo y demás, pero bueno, en fin, que es un poco por eso que a veces la cría, hasta que encuentras la pareja que funciona y demás, es mejor, cuando una pareja funciona es mejor dejarla siempre fija todos los años, porque la verdad es que si no te arriesgas a que surjan estos problemas. La verdad es que estos machos, por ejemplo este que tengo aquí es nuevo, es del año pasado, con lo cual no sé qué tal cría, no sé con qué pareja se va a llevar mejor. El primer año también es más difícil para ellos porque son inexpertos, así que esto a veces surge, ¿vale? Esto es un problema que estoy teniendo. Este es otro problema que estoy teniendo, ¿vale? Aquí no me entra mucha luz, pero bueno,
Es que está en un rincón más oscuro. Esta pájara, a ver si la saco para aquí un poquito. Vale. Esta pájara, esta es la hembra, ¿vale? Me está poniendo huevos. Me ha hecho el nido más o menos de aquellas maneras. Es un poco malilla haciendo el nido, pero vamos, no es muy me es un poco indiferente eso. Prefiero que lo hagan bien, pero bueno, tampoco pasa nada. Pero el problema que tengo es este. ¿Veis este macho, no? Como me lo ha dejado. Me lo ha dejado sin cola y le ha arrancado las plumas de las alas también. Se las ha roto. Ahora lo voy a enseñar más de cerca. Vale, mirad cómo me está dejando las alas del pobre macho. Y claro, tengo dos problemas ahora. El primero, pues que si lo dejo junto, me va a seguir desplumando al macho. Esto lo suelen hacer, por si os pasa, puede ser por falta de material, ¿vale? Ellos buscan material para nido y despluman al macho que tienen al lado, o a los pollos si tienen ya pollo y demás, para hacer más nido, ¿vale? Pero no es el caso, que yo le puse material y no hay manera, es que prefiere la pluma de él, ¿vale? Es porque prefiere su pluma que el material que yo le pongo para nido. Que bueno, puedo decir, pues, ¿qué solución hay para esto? Pues le pongo otro material probando a otro que le guste más. Vale, sí, eso es una solución. Pero el problema que tengo ahora es que este macho no vuela bien, le está costando volar porque le ha arrancado las plumas. Con lo cual, si no puede volar bien, no la va a poder pisar bien. Es decir, aquí ya tengo un problema, que es que tengo una pareja en el que el macho no va a poder pisar a la hembra, al menos hasta que recupere la pluma. Por lo tanto, pues tengo un problemilla. Tengo una pareja que por un motivo, pues ya no lo voy a poder sacar partido este año. Voy a tener que esperar al año que viene, ¿vale? Vale, esta pájara pues tiene un problema de salud, ¿vale? Tiene un ojo hinchado y... ¿lo veis? Tiene como si fuera una burbuja en el ojo. ¿Vale? Eso es una enfermedad que tiene solución, pero es contagiosa, así que tengo que ahora curarla y demás, y ya os haré un vídeo para explicaros, si tenéis este problema, cómo se puede solucionar, ¿vale? Ahora no voy a perder más tiempo con esto. Pero esta pareja también, pues es otra pareja que he perdido para este año, de momento, al menos hasta que esta se mejore, ¿vale? Y con lo cual tengo aquí desperdiciado pues a 3 machos que no tienen pareja, que en fin, que no puedo emplear este año, a no ser que uno de estos machos de aquí arriba, pues no, por ejemplo, como en este, puedo sustituir a uno de esos machos con este de aquí para que me pise a esa hembra, aunque no me va a gustar mucho la mezcla, pero bueno, con los machos que tengo abajo. Pero claro, también tengo miedo a ponerle otro macho antes de solucionar el problema de ella, de que me arranca las plumas del macho. Tendré que buscar primero la solución de a ver qué material es el que le gusta para que no me desplume a los machos. Y entonces ya sí que le puedo poner otro macho que pueda estar con ella y la pise, ¿vale? Y tener esa pareja. Y nada, aquí tengo al escapista que se me acaba de escapar, hijo de su madre. No sé de dónde se me... Ah, porque se me ha movido... ¿Lo veis? Se me ha movido la rejilla de arriba. Se ha movido aquí y se ha escapado por debajo. Eso es porque ahora al mover la jaula o lo que sea, he movido la rejilla sin querer y se ha escapado por debajo. Así que nada, voy a hacer de depredador. Voy a cazar a este ave y lo voy a poner en su sitio. Y nada, aquí tenéis un poquito la demostración de cómo va mi aviario y cómo las cosas a veces no salen como queremos, y lo que hay que hacer es buscar soluciones. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis, como siempre, le dais un like si os ha gustado el vídeo, o suscribiros, acordaros de suscribiros, por favor, que la verdad es que ayuda mucho, me da ánimos de seguir compartiendo cosas con vosotros y que este canal siga creciendo. La verdad es que estoy agradecido, pero de verdad que me gustaría también, pues, que viendo tanta gente que me veis, que no os suscribís, narices, que no os cuesta nada, y si os gustan los vídeos porque me veis, pues suscribiros, que es gratis, de verdad. Así que nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo. Os subiré
pronto los vídeos para que veáis la solución para esa enfermedad con los ojos hinchados de la canaria. Y nada, si no nos vemos luego, ya sabéis, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.